Bien, pues vamos a hacer una pequeña reflexión de seguridad antes de presentar. Em, Sin embargo, pero va a ser una reflexión. En DRS Ingeniería entendemos que la seguridad no es solo un procedimiento o un estándar operativo, es una forma de relacionarnos y de mostrar respeto por las personas con quienes compartimos cada jornada de trabajo. Hoy empieza la despedida de un colega. También corresponde, y de otros más que también se nos han ido, también corresponde reconocer algo que muchas veces pasa silenciosamente, el valor de quienes cuidan a los demás a través de sus acciones cotidianas. La seguridad se construye precisamente así, con decisiones simples pero conscientes, con la disposición de alertar un riesgo, de apoyar a un compañero, de detener una maniobra insegura o de enseñar desde la experiencia. Cada persona que pasa por nuestra organización deja una huella técnica y humana. Y cuando alguien se marcha, habiendo construido el cuidado de su equipo, deja además un legado de responsabilidad y compromiso que permanece en la cultura de Red Ingeniería. La mejor forma de valorar esa participación es continuar fortaleciendo entornos donde todos podamos regresar seguros a casa, entendiendo que ningún plazo, meta o resultado está por sobre la vida y la integridad de las personas. Agradecemos el aporte y la disposición de todos aquellos los que han pasado por DRS, que en estas nuevas etapas que vengan acompañadas de mucho éxito, bienestar y por sobre todo seguridad de cada desafío emprendido. Hoy día empezamos a despedir de alguna forma a un gerente, Andrés. Lamentablemente no lo veo acá, pero ya le quedan un par de semanas y muy agradecido, digamos, por la gestión. Yo sé que su equipo también está presente acá y están conscientes de lo que ha pasado. Bien, pues, después de esta reflexión, como les decía, tenemos una tremenda invitada y yo estoy tremendamente agradecido con Gloria. Es un lujo tenerla, es un verdadero lujo. Gloria creció en Canadá, es ingeniero civil química de la Universidad de Chile. Cuenta con magíster de ciencias de la ingeniería y tiene más de 28 años de experiencia en gerenciamiento y dirección, tanto en el sector público como privado. En paralelo también estudió cine y realización en Canadá. Ahí ya nos va a contar un poco, interesante. Past President de NAP, Correos de Chile, actualmente se desempeña directora de Foro Innovación. Ha sido reconocida dentro de las 100 empresarios de mejor reputación Merco 2026 y líder influyente LinkedIn 2026. Ha sido distinguida por ONU Mujeres en el año 2025. También recibió premios en Ingeniería Química 2025 del Colegio de Ingenieros. Previamente se desempeña como directora ejecutiva de la empresa Energía Marina S.p.A., filial de Enel y grupo francés Naval Group, y del Centro de Tecnología de Energías Marinas MERIC, cuyo objetivo es acelerar la inserción de tecnología de energía marina renovable en el país y crear las bases de faciliten la articulación de industria chilena de energía marina renovable. Estimada Gloria, muy bienvenida y muy agradecido todos los que estamos acá. Así, Encantada, encantada de poder acompañarlos. Son hartos. Me hubiera gustado mirarle las caras o esto de que estén con las pero cámaras apagadas, muy triste. bueno, oye, yo comparto contigo también. A ver si pueden encender algunos las cámaras. Sí, porque Ah. en realidad hablarle a unos recuadros es medio tristón. Sí, es verdad, tienes toda razón. Si alguien puede colocar ahí Fabiola, Marjorie, Alonso, Juan Carlos, Sebastián, Carla, Paola, por ahí se están prendiendo, la mía no. Sebastián ahí colocó un muy buen sillón atrás y una tremenda vista al mar. Bueno, ya está un poco tímido, pero después los interrogamos, le hacemos una prueba al final, ¿eh? No, mentira. Oye, Gloria.
Este siempre pretende tener un espacio más bien humano también muchas veces y nos gusta conocer a las personas. Pero ya antes la de energía, nos gustaría conocerte un poco más allá de todos estos grandes títulos que a veces nos nublan, ¿cierto? Y detrás de esos títulos hay personas. ¿Y qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que te apasiona a ti? ¿Quién nos puede contar de Bueno, ti? eh, yo creo que por encima de todas las cosas soy un ingeniero. Me gusta mucho la ingeniería, me apasiona. Em, Desde niña, yo creo, desde que tengo uso de razón y capacidad de lectura, que me fascinó la ciencia, la tecnología y su aplicación a la vida y a los procesos productivos. Em, y muy joven llegué al convencimiento, y lo he escuchado harto esta semana, de parte de quienes defienden el desarrollo de la generación de conocimiento en Chile. Muy joven llegué al convencimiento que Chile podía salir del subdesarrollo si era capaz de capitalizar la generación de conocimiento tecnológico y agregar valor a los procesos productivos. Y si bien he hecho una carrera muy variada, donde he estado dirigiendo desde Centro de Genómica y Cáncer, el de Pfizer, hasta el que tú mencionabas, em, de energías marinas, he estado en la Corfo, he hecho mil cosas distintas, muy distintas. Al final del día todo tenía que ver con lo mismo, con un hilo conductor que tenía que ver con aportar a la generación de conocimiento frontera al país para que a través de ese espacio Chile pudiera salir del subdesarrollo. Tengo el convencimiento que eso se puede lograr. Países como Singapur y como Corea del Norte, la gente olvida que hace menos de 70 años eran de los países más pobres del planeta y estaban destruidos. Y solo una decisión categórica en torno a la capitalización de la generación de conocimiento pudo sacarlo de esa pobreza, de ese subdesarrollo y transformarlos en las potencias que son. Entonces, se requiere una mirada de Estado de largo plazo, pero creo que al final del día ese ha sido el hilo conductor de todas las cosas que yo he hecho en la vida. O sea, hay una motivación potente detrás, sin lugar a dudas. Pero Es mi sí. propósito y es un propósito. Me ha pasado con mucha gente, que nos ponemos a ¿Mm? conversar y me dicen, mi propósito se cumple a los 6 meses. Entonces yo le digo, la verdad es que entonces era un KPI, no era un propósito, porque los propósitos cuando trascienden Sí. que te delinean un camino a seguir como profesional y como humano, la verdad es que son inalcanzables. Uno puede dedicarle la vida entera a eso, ¿no? Si no, efectivamente es solo un KPI. Y eso te ha hecho tener una trayectoria, pero yo no sé si te imaginaste buscar este liderazgo que tienes, este posicionamiento, No. este reconocimiento. Y parece que lo clave fue esa motivación que mostrabas hasta hace poco. Bueno, efectivamente yo nunca me imaginé que, que mi opinión pudiera ser tan relevante para otros. He cambiado muy poco, la verdad es que la gente que me conoce de cerca sabe que mi comportamiento y mi mirada no han cambiado en este periodo, a pesar de, entre comillas, haber tenido un cargo que significa algo de poder. Em, yo creo que lo que me mueve es muchísimo más importante que cualquier cargo. El valor que yo le asigno a la vida tiene que ver con agregar valor al país donde estoy, y que lo escogí, porque no todo el mundo tiene esa posibilidad en la vida de escoger. Yo escogí estar en Chile, yo escogí quedarme acá, eh, no devolverme a Canadá. Siempre sentí que Canadá era un país que tenía las cosas resueltas y Chile tenía todo por resolver. Entonces aquí había un espacio real para alguien que quería aportar. Entonces,
Creo que esa es la primordial razón para escoger un país que quizás desde muchas perspectivas puede ser menos interesante o menos cómodo que lo que era Canadá. Pero al final del día es eso mismo lo que me atrajo, el desafío absoluto de aportar a construir un país mejor. Mencionaste algo que a veces los que están en construcción de liderazgo o los que estamos en una postura de liderazgo, a veces hay poder, ¿cierto? ¿Cómo se administra ese poder? ¿Cómo se hace consciente? ¿Cómo se hace Sí. más humano? Porque a veces, como mencionaste, país, ser ingeniera, ¿cómo se logra ser consciente primero y cómo se administra? No sabría decirte exactamente, tiene que ver mucho con cómo uno es como ser humano. Yo creo que yo en la vida desarrollé muy fuerte la capacidad de escuchar. Yo te diría que, a ver, algo estratégico en mi vida es lo siguiente. A mí me ha tocado liderar empresas que están en la vanguardia de la generación de conocimiento. Entonces, cuando tuve que construir, por ejemplo, el CEMP, este Centro de Medicina de Precisión de Pfizer, basado en genómica de cáncer, que era algo que nadie sabía, y menos yo, porque no soy doctor, no soy experta en genómica. Entonces, me tocó liderar a personas que siempre sabían más que yo. Luego estuve a cargo del centro CETEC, que hoy día opera la salida de Santiago, a los que están en el sector construcción y que les toca testear todo lo que son elementos constructivos nuevos, materiales de construcción nuevos, fuera de la caja, ¿no es cierto? Las ventanas fotovoltaicas, las baldosas que acumulan energía y todo eso se testea ahí en el CETEC. Yo tampoco soy ingeniera del sector construcción, ni soy arquitecto. En energías marinas tampoco soy experta. Entonces, desde muy joven me tocó aprender a escuchar a mis equipos, porque yo los tenía que liderar, pero desde el convencimiento claro que yo no tenía el know-how. Al no tener yo el know-how, estoy obligada a predisponerme a escuchar y aprender de quienes están más abajo y por lo tanto la construcción de equipo se hace de una manera en que la voz de ellos es más relevante que la mía. Y con ellos yo puedo de alguna forma construir un relacionamiento distinto que me permita a mí aprender y poder de alguna forma posicionar las cosas que ellos saben. ¿Te fijas? Y creo que eso es crucial. Cuando yo llegué a Correo y cuando llegué a ANAP era la misma situación. Yo de petróleo, de oil and gas, cero. O sea, no sabía de logística postal tampoco. Entonces, nuevamente, uno se transforma en un jefe de orquesta, porque es imposible saberse todos los instrumentos. Uno lo que tiene que es saber escuchar y darle el espacio preciso para que el profesional que le toca tocar ese instrumento en el momento que le toca tocarlo pueda hacerlo en forma correcta. De eso sí depende mi rol, pero eso te predispone de una forma distinta al liderazgo, ¿te fijas? Porque ya no eres el omnipotente, no eres el jerárquico, el autocrático. Yo de hecho soy antagónica a ese liderazgo, no creo en él. ¿Ah? Fui precedida en varias de las empresas por liderazgo muy autocrático y creo que cuando llegué yo la gente se desconcertó porque yo los hacía hablar, los quería escuchar, quería que me capacitaran, que me enseñaran y la gente no estaba acostumbrada a eso, sino que estaba acostumbrada a alguien que pegaba fuerte en la mesa y decía, aquí el que sabe soy yo. Y eso es mentira. Si hoy día, y esto es importante para cada uno de ustedes, uno se levanta cada mañana exponencialmente más ignorante que el día anterior que se acostó, porque la generación de conocimiento en el planeta es tan exponencial que es imposible que ninguno de nosotros sepa todo. Por lo tanto, tenemos el deber de predisponernos al aprendizaje. Y eso inmediatamente te quita la soberbia. Si tú te das cuenta, pero de verdad, que eres un ser absolutamente ignorante,
que por mucho que hayas estudiado y hayas trabajado 28 años de tu vida y hayas hecho posgrado, lo que sea, en realidad del conocimiento del planeta no sabes nada, entonces es difícil desde esa certeza comportarte como hoy día se dice vulgarmente un cabrón. No se puede, es otro el tipo de liderazgo que hay que hacer, ¿te fijas? Y yo creo que eso es lo que yo he ejercido, un espacio de escucha, de aprendizaje y de permitir que los equipos funcionen como un equipo, ¿ah? Que sepan hacerse jugar, que se pasen la pelota, que se escuchen, que aprendan unos de otros, que ojalá sean multidisciplinarios además, porque eso favorece el desarrollo de la empresa. Yo diría Sí. que eso ha sido mi forma de abordar esta cuestión porque no es fácil y yo nunca me creí el cargo, esa es la verdad, yo nunca me he creído el cargo, creo que no es eso lo relevante es cómo uno se transforma en un jefe de orquesta. Qué importante mensaje. O sea, el cargo no hace la persona. Yo creo que la persona es al revés, hace el cargo. Y qué interesante para la gente que está escuchando, porque tenemos que seguir viviendo transformaciones desde la humildad, sin lugar a dudas. Pero en esta misma transformación, vamos a mirar un poco el país, digamos, que está súper acelerado, sin lugar a dudas. Y sobre todo en la matriz energética. Desde tu mirada, ¿cuál es el primer desafío en esta transición? ¿Cuál, qué es lo cómo tenemos que empezar a mirar el futuro? Quizás es difícil mirar el futuro, pero ya con la Sí. experiencia que tienes. Mira, yo creo que nuestro país miró durante muchos años la Mm. transición energética enfocada fundamentalmente en la generación eléctrica, ¿sí? Y hoy Sí, día tenemos que mirar esto como un sistema. Hoy día tenemos problemas estructurales en transmisión, tenemos problemas en distribución en algunos ámbitos, tenemos temas claramente en los combustibles. Entonces, hoy día tenemos que empezar a mirar esto como un desafío en infraestructura, un desafío en... eh, fíjate que uno podía hacer incluso una analogía con la medicina. Nos fuimos especializando tanto que dejamos de mirar al ser humano como un sistema y hoy día eso es el más grave problema que tiene la medicina el día de hoy, ¿no es cierto? Su grave especialización y dejar de entender al humano como un sistema global. Lo mismo pasa con el sistema energético. Tenemos que mirarlo y trabajarlo en forma sistémica, donde la transmisión, el almacenamiento, la flexibilidad operacional, el desarrollo de la infraestructura, los permisos, los desarrollos territoriales, el desarrollo de nuevos tipos de combustible, todo sea hoy día un sistema integrado que tanto el sector público como el sector privado empiecen a mirar esto como un sistema. Yo he estado trabajando en Sofofa, en este esfuerzo maravilloso que lidera Rosario Navarro, que es hacer un estudio prospectivo del punto de vista productivo del Chile 2050 y qué tenemos que hacer como país. Ya vemos expertos de todos los sectores productivos trabajando en este esfuerzo, ¿sí? Y, y una de las cosas que nos llevó a reflexionar es que tenemos asociaciones gremiales para cada tema, pero no tenemos una mirada sistémica. ¿Te fijas? Entonces, si tú me preguntas cómo llevamos a Chile al futuro, es aprendiendo a mirarnos sistémicamente porque es la única forma saludable de enfrentar este problema. Si cada uno se enfoca en su parcela y trata de resolver su problemática sin mirar cómo éste impacta al resto y cómo los otros se integran a este proceso, pensemos por ejemplo en la transmisión, estamos en un serio problema, porque claramente la ingeniería se trata justamente de integrar sistemas, ¿ah? Porque están interactuando todos al mismo tiempo. Entonces, y en eso también, por supuesto, lo que yo les decía, lo de los nuevos combustibles, o sea, nosotros vamos a tener que ir migrando
hacia la electrificación sin lugar a dudas, pero de aquí a llegar a los camiones 100% eléctricos falta mucho. Somos un país del tercer mundo, nos guste o no nos guste, lo quieran declarar o no lo quieran declarar la autoridad, somos un país del tercer mundo, por lo tanto cambiar los camiones es una decisión de largo aliento para mucha gente. Entonces, por ahora no podemos descartar los combustibles fósiles. Entonces tenemos que también ir migrando los combustibles al mismo tiempo que vamos electrificando. Por lo mismo, esta mirada estructural, sistémica, es la única forma de lograr la transición. Ahora bien, convengamos de que Chile es un país ejemplar. Hoy día estamos en una tasa de energías renovables insólita, pero no solo eso, del punto de vista de las baterías, el 2026 vamos a estar quintos en el mundo y es muy probable que al 2027 lleguemos a estar cuartos en el mundo en capacidad de almacenamiento. Eso es sorprendente, tan sorprendente como nuestro fuerte ingreso en renovable. Entonces, yo creo que hay cosas de las cuales tenemos que sentirnos orgullosos. Además, lo logramos sin ningún subsidio ni apoyo de nadie. En Europa todos los logros en renovables son acompañados, ¿no es cierto?, de una fuerte ejercicio de subsidio. Lo nuestro no es así, pero fallamos a la hora de mirarnos en forma sistémica. Mira, la próxima pregunta tenía que ver con la urgencia, pero parece que yo quiero amarrarlo con lo que estás diciendo tú, porque más que la urgencia es tener un sistema. ¿Sí? No es que uno diga tenemos que tener energías limpias ahora. Tenemos que controlar las líneas de transmisiones, subestaciones, para que esto se permita, digamos. Y esta urgencia, la palabra urgencia de empezar a mirar en equipo en el país, porque eso nos puede llevar al desarrollo y no mantener el subdesarrollo. Creo que es un muy buen ejemplo. La medida que estemos separados, nos vamos a mantener el subdesarrollo, con un crecimiento más lento quizás. Pero si cuando hagamos equipo, podemos además lograr seguridad y estabilidad en el suministro energético. Y desde ahí, ¿cómo lo miras dándole esa seguridad en nuestro sistema? Pensando que ya la tecnología nos trae problemas, tuvimos apagones, tuvimos, qué sé yo, hemos visto apagones en España, en Nueva York, o sea, es algo que lamentablemente se da. Entonces, ¿cómo abordamos esa urgencia? O sea, los combustibles fósiles definitivamente no los podemos abandonar y tenemos que buscar un No, equilibrio. exactamente. Yo creo que el equilibrio está en la mirada de portafolio. Aquí la solución energética del país no va a ser una, va a ser una mirada de portafolio. Vamos a tener que coexistir con combustibles fósiles, combustibles renovables. Vamos a tener que, ojalá, llegar en un futuro a tener proyectos de hidrógeno verde, quizá no 25, ¿no es cierto?, como se pensaba, pero eventualmente 3. ¿Ah? Y vamos a seguir desarrollando la eólica y la solar con la llegada de los data centers. Claramente eso va a tomar un fuerte liderazgo eólico y solar. Entonces vamos a tener que tener esta mirada abierta. Y creo que también vamos a tener que tener proyectos nucleares pequeños. O sea, a pesar de lo sísmico que somos, en Japón se están desarrollando proyectos más pequeños. Yo creo que tenemos que explorarlo, vamos a tener que explorar todo, eso es lo que quiero decir. Nosotros vamos a tener que, como país, la responsabilidad, y creo que hoy día hay estas dos iniciativas corriendo, y estoy participando en ambas, así que estoy muy orgullosa. Una es la que le mencionaba, la de la SOFOFA, ¿no es cierto?, este estudio prospectivo del Chile 2050, y la otra es una que nace desde Congreso Futuro, que es del Senado, ¿no es cierto?, que se llama Proyecta Chile 2050, donde ahí hay 2.000 expertos nacionales de todos los ámbitos construyendo la propuesta de lo que debiera ser el país al 2050. Son grandes esfuerzos prospectivos que el país por fin, en forma transversal, público, privado, ¿no es cierto?, academia, está impulsando para efectos de tener una mirada, una hoja de ruta de cómo abordar estos desafíos país, que son los que está
como bien lo dices tú, sufriendo y viviendo el resto del planeta también. O sea, no es que seamos nosotros los malos alumnos del mundo, todo lo contrario. Estamos, yo creo que a la par con las mismas problemáticas tecnológicas y de infraestructura que están viviendo otros países desarrollados, porque crecimos en esta forma desmedida y no logramos apalancar la infraestructura pertinente para poder solventar este megasistema. No eres la primera invitada que nos dice, nos muestra la energía nuclear. Tuvimos un invitado también Sí, que nos habló de la... Claro, nosotros nos quedamos sí. en los fósiles, nos quedamos en, qué sé yo, la energía que estamos viendo, eólica, y otras tantas más. Claro, parece tan lejano, pero hablábamos de la ambición humana, que no solo se queda en Sí. este planeta, sino que quiere salir por solo por la ambición, quiere conquistar otros planetas, ya aparece la energía nuclear. Entonces, parece que también va por ahí, hay que tener un complemento, ¿ah? Oye, dentro, Asusta, porque asusta. nosotros tenemos la conciencia sísmica súper incorporada, pero la verdad es que los modelos actuales, que son modulares, pequeños, acotados, y que dan libertad, independencia energética, son bien importantes y hay que tener la capacidad de mirarlos. Si nosotros hemos sido capaces de construir rascacielos y estamos tranquilos con ellos, tenemos que tener audacia tecnológica, pero con todas las componentes de seguridad, como tu mensaje de seguridad hace unos instantes, que me parece muy relevante. Eso significa que tenemos, hoy día estamos con una etapa de transición que nos desafía Sí, la tecnología, que ya viene una pregunta más adelante, pero nos desafía la tecnología, las empresas están súper desafiadas, que tenemos que empezar a mirar distinto, digamos, y qué capacidad uno debiera fortalecer en la empresa si queremos seguir sobreviviendo, porque tenemos que seguir siendo competitivos, cada día más se estrecha la competencia, y si no nos renovamos en esa innovación, o los profesionales no nos renovamos en esa mirada, nos vamos a ir como estancando. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podemos fortalecernos de lo que has logrado ver? sí. Como empresa y como persona, ¿ah? Porque creo que el Mm. desafío es equivalente. A ver, yo creo que primero que nada, las empresas, y esto lo digo con fuerte preocupación, yo creo que las empresas chilenas no están entendiendo esta parte, em, o los directorios de la empresa, voy a ser bien transparente, yo estoy en muchas reuniones con directores empresariales que han sido grandes y maravillosos y exitosos gerentes generales y hoy día están en otra etapa en la vida, pero tengo la sensación que nos están mirando de frente lo complejo que se nos viene, esta era de total incertidumbre donde las cosas cambian casi semana a semana, si no es que día a día, ¿sí? Y para tomar las decisiones, sobre todo en la gran empresa, en la gran industria, los directorios tienen que estar mirando muchísimo más allá que solo los estados de resultados y los KPI productivos. Entonces, primero que nada, creo que las empresas tienen que desarrollar una capacidad de adaptación. La velocidad de cambio exige, no que tú te las sepas todas, yo no pretendo sabérmelas todas, yo les dije, cada día yo me levanto teniendo certeza que estoy más ignorante que el día anterior, por lo tanto, no es que yo tenga un desarrollo intelectual en que me ponga a aprender como loca, no, tiene que ver con que yo tengo que ser capaz de adaptar a mis equipos y darles de alguna forma competencia en ámbitos de resiliencia, de flexibilidad de capacidad de aprendizaje rápido. O sea, vamos incorporando nuevas tecnologías, nuevas miradas, nuevas formas todos los días, porque eso es lo que te permite tener un equipo de alto rendimiento en momentos de tanta incertidumbre, primero. Después, tener equipos interdisciplinarios. Creo que es crucial que los equipos estén compuestos por ingenieros, expertos en datos, expertos en sostenibilidad, abogados, gente que sepa de innovación y
gerentes de proyectos que tengan la capacidad de gestionar todo este know-how para llevarlo a puerto. Y en eso, en cada uno de los equipos, porque si tenemos solo un tipo de profesional para abordar un desafío, vamos a tener solo un tipo de respuesta. Y eso hoy día a los clientes no les sirve, porque las problemáticas en las que están cualquier proyecto de ingeniería hoy día es multivariable. Cualquier proyecto de ingeniería, por muy ingeniería constructiva que sea un proceso, ¿no es cierto?, de infraestructura que ustedes tengan que construir, va a tener temas de seguridad, va a tener temas de manejo de comunidad, va a tener tema de permisología, va a tener manejo de datos, va a tener infinidades de cosas, va a tener sus KPI, por lo tanto el tema de la gestión, va a tener temas de suelo, en fin, hay tantas variables durante el desarrollo de un proyecto, por muy simple que sea, que requiere estos equipos multidisciplinarios. Yo me acuerdo de la construcción del metro, ¿no es cierto? Cuando encontraron las tapas de Coca-Cola. O sea, si no tiene tu equipo la capacidad de reacción de cómo manejar esa situación del punto de vista, ¿no es cierto?, de la antropología, de la permisología, del entendimiento legal, el proyecto pierde su norte, pierde todo, ¿te fijas? Entonces tú, claro, tú dices, pero pucha, nosotros te íbamos tan bien encaminados en la construcción y ahora tenemos que parar todo. Bueno, eso le pasa a todo el mundo. Lo que pasa es que lo del metro es más público, pero le ha pasado a todo. A nosotros nos pasó que descubrimos cañerías que no estaban en ningún plano, porque claro, las refinerías tienen 80 años, algunos planos se perdieron en la historia de la humanidad, y nos encontramos cuando estábamos construyendo una planta que tiene métrica, que tiene fecha de cumplimiento, que tiene compromiso con la autoridad, con sistemas de alcantarillado de la ciudad que nadie tenía en el radar, ni la ciudad ni nosotros. Entonces, ¿cómo abordas esas cosas? Con la rapidez que eso requiere, ¿cómo reaccionas? Solo lo puedes hacer si el equipo tiene miradas diversas y tiene este talento interdisciplinario. Tercero, crucial, capacidad de colaboración. Los silos al interior de las empresas son de las cosas más nocivas que puede tener una empresa. Tú tienes que tener buenas prácticas transversales, tienes que tener áreas que atraviesan todos los procesos, los procedimientos y el funcionamiento de esa compañía para poder abordar los desafíos complejos que la vida te trae. Cuando yo llegué a la ENAP, que el ejemplo más claro, es en una empresa totalmente piramidal, autocrática y piramidal, y yo estaba en la punta, como Caupolicán ensartada. ¿Ah? Y yo encontré que eso era tremendamente violento, tanto para la compañía como para mí, Sí. porque los modelos de compañía resiliente, efectiva, exitosa, de rápida reacción, no son monolíticas, son matriciales, son como redes neuronales, las personas tienen 2 y 3 dependencias. ¿Ah? Le responden al local, pero también le responden al regional y también eventualmente, si esto está inserto en un tema global, al área específica, etcétera. O sea, hoy día las empresas tienen otra forma. ¿Por qué? Porque así tú implementas buenas prácticas. Tú haces que la compañía mejore sus estándares. Tú no puedes tener a la unidad de negocio A con ciertos estándares, cierta forma de proceder, de capacitar a sus funcionarios o a sus trabajadores, y la unidad de negocio B con otros estándares. Y eso era lo que yo veía cuando llegué a la ENAP, porque más encima una refinería tiene 10 años más que la otra. Se creó una década después. Entonces, ¿es tecnología distinta? Claro que es tecnología distinta. Tuvo líderes distintos, incluso en épocas pretéritas tenían roots distintos. Entonces no compartían ni una buena práctica, ni los trabajadores, ni los gerentes, ni la unidad de negocio en su globalidad, ¿te fijas? Entonces, obligar a una organización a una construcción matricial donde todos colaboran
donde los estándares ambientales pasan a ser transversales, y no solo a Chile, sino que a la operación en Ecuador, a la operación en Egipto, a la operación en ENAP, ¿ah? Transversal. Oye, gestión administrativa no era la misma, la contabilidad no era la misma, porque como habían tenido RUT distintos, eran empresas distintas, en algún minuto se fusionaron, pero nunca fusionaron la contabilidad. Entonces, tú dices, insólito que esto pase en el 2026 o en el 2022 cuando yo llegué. Bueno, pero había que ponerse mano a la obra porque es la única forma en que las empresas pueden sobrevivir. Capacidad de colaboración, de integrarse, de sumar esfuerzos, de compartir buenas prácticas. Esas son las cosas que van dotando a una empresa moderna de la capacidad para reaccionar ante los ataques del entorno, del mercado, de la geopolítica, del cambio climático o lo que sea. Y por último, una cultura de innovación aplicada. Innovar no es solo pensar fuera de la caja, que es muy importante, pero es transformar ideas, ¿no es cierto?, en soluciones que le agreguen valor y productividad a la empresa. Y para eso la empresa tiene que estar abierta a escuchar a su equipo. Cuando un trabajador que puede estar 4, 10 líneas más abajo que el gerente, tiene una idea, tendría que poder ser escuchado. Por último, aunque puede estar equivocada su idea, pero puede que no lo esté. Entonces, cosas tan simples como gestión ante los incendios. ¿Ah? Nosotros estábamos, las refinerías están rodeadas de bosque y estamos en zonas donde han habido los más grandes incendios del país en los últimos años, y nosotros en el epicentro, y si hay alguien del equipo de ustedes que sabe de refinación, si una refinería se incendia, puede estar quemándose 2 semanas completas. Y además quemar la ciudad entera, o sea, eso es así, ha pasado en muchas partes del mundo. Es muy difícil parar un incendio al interior de una refinería una vez que esto parte, ¿no? Entonces hay que salir a escuchar a la gente. Entonces yo hice concursos de innovación en tema del agua, concursos de innovación en el manejo de incendios, y fuimos viendo cómo la gente tenía ideas que valían la pena escuchar, implementar. Algunas eran gratis, otras requerían desarrollo, otras requerían presupuesto importante, pero al final del día todas agregaban valor. Entonces, crear al interior de una compañía una cultura de innovación permanente es muy relevante para que una empresa pueda sobrevivir. Entonces, te recapitulo desde mi perspectiva: capacidad de adaptación, equipos multidisciplinarios, aprender a colaborar y cultura e innovación. Para mí, esas son las cosas que le dan esta capacidad de movimiento de cintura a los equipos al interior de las compañías. Wow. Lo único que te puedo decir es súper potente. Me dejaste muy reflexivo. Aquí no la vamos a leer. Me perdí con las preguntas. Ya no me da lo mismo. Me No te encantan estas preocupes. reflexiones. Oye, yo creo que también lo voy a conectar, que nos viene a apoyar la IA, que tuvimos una conversación y le damos un objetivo de 4 años que teníamos que estar cambiando. Cuando yo empecé a hablar con especialistas y después tenemos un especialista después y nos dicen, no son 4 años, son 2 años. ¿Y por qué me quiero Sí. conectar y conectarlo con lo que estás diciendo? Porque a veces los profesionales nos podemos sentir amenazados de alguna forma con la IA, pero tiene que ver con lo que estás diciendo. Tenemos que ser capaces de mover nuestro pensamiento, ser más efectivos y no paralizarnos y preguntarle al que nos va a responder como en 2 semanas más. Entonces tenemos que tener esa capacidad de gestión. Y la IA de alguna forma nos viene a solucionar muchos problemas, pero también nos viene a incorporar ayuda para que podamos ser resolutivos. O sea, no sé si compartes, nosotros tenemos que aprender a movernos y no estancarnos desde ahí. Por eso lo quería asociar. La IA no es una amenaza, sino es una oportunidad muy buena. Ujú.
comparto plenamente. Creo que los ingenieros tenemos que ser quienes hoy día dominemos completamente esta herramienta tecnológica que viene a ayudar, pero también viene a amenazar. Entonces, desde esa perspectiva, los que sobrevivan son los que saben usarla. Y tienen que usarla en forma cotidiana para mil cosas, o sea, sirve para em, contrarrestar y validar las cosas que uno piensa. Yo a veces le hago preguntas de las cosas que estoy reflexionando. Mira, ahí veo que dice que está preparado para desarrollar. Sí, yo también creo que estamos preparados. Pequeños proyectos nucleares, creo que es la opción, sí. Oye, vamos a ir compartiendo acá las preguntas, pues. Aquí Juan Carlos, perdón, no sé si terminaste la idea. Sí, 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 no importa, sí, Ya. da lo mismo. Juan Esto es una Carlos conversación. Villarroel dice, se toman en cuenta las obligaciones como equipo de trabajo multidisciplinario. Sin embargo, ¿cómo podemos sensibilizar a las jefaturas, uno de soy yo, administradores de contratos y mandantes de esta visión integradora para responder a los proyectos de manera transversal y en bloque de modo de crear esa colaboración entre diversidad, necesidad del cliente y responder al proyecto de manera sustentable y adaptable a las necesidades del entorno y del proyecto en sí mismo? Mira, fíjate que me pasa lo mismo y por eso lo planteé. Creo que los directorios actuales no están preparados para esta mirada, no están. Yo que me he sentado con mis colegas directores, no, no me refiero en la ENAM, sino que en reuniones nacionales de directores de empresas, yo los veo súper abocados a mirar los puros estados financieros y no a entender la problemática de los equipos de trabajo. No tengo la solución, ¿ah? Yo tengo que ser bien transparente. Yo hoy día no tengo cómo yo trabajar en revertir esa mirada un poco añeja de los directores de las empresas que son quienes al final debieran permear hacia la administración y los equipos directivos de que esto es el camino a seguir. ¿Te fijas? Creo que las jefaturas también requieren ese ayornamiento. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, si una jefatura no entiende su rol, como yo lo he planteado, donde uno es un habilitador de jugada de sus equipos de trabajo, claramente estamos en problemas. Y hay gente que a esta altura de la vida ya no quiere cambiar y no ve el cambio. Pero, y esta es una opinión muy dura mía, pero estoy convencida de ella. Esa es la gente que va a salir, esa es la gente que va a quedar obsoleta y esa es la gente que no va a tener la capacidad de responder y no me refiero de aquí a 3 4 años, me refiero que de aquí al 2027 van a quedar fuera, porque el planeta está cambiando en una velocidad que la gente no se está dando cuenta. Entonces, si tu liderazgo no tiene las habilidades de plasticidad para poder dirigir tu equipo hacia un espacio que agregue valor a la compañía, quien va a salir cascando es el líder. Eso es así. Y si los líderes no lo ven, bueno, lo siento mucho por ellos, pero la verdad es que el mundo requiere que uno reaccione rápido. Y para eso uno tiene que hacerlo con su equipo, no puede, o sea, el jefe solo no es nada, ¿ah? Un gerente de línea no es nadie, sino es con todo el equipo que ha formado. Entonces, si no es capaz de escucharlo, si no es capaz de arremangarse y ponerse con el equipo para poder movilizar el barco y evitar el glaciar que se viene ahí directo, ¿no es cierto?, en la línea de flotación, el que sale cascando es el capitán nomás, po, no queda otra. Oye, yo le contaría a Juan Carlos también, yo tampoco tengo la varita mágica, pero uno va generando Sí, espacios y el líder debe generar los espacios. Y me conecto con lo que sí. dijiste al principio también, porque uno tiene que tener equipos de gente que sabe mucho, o ojalá más que uno, digamos, y uno tiene que ser un articulador. Pero también le puedo decir a Juan Carlos que me ha tocado de alguna forma cuando se han generado espacios, que no son muchos, debo reconocer, pero no quedarse en la postura.
¿qué hace la empresa por mí o qué hace el jefe? No tenemos toda la respuesta, porque en el fondo, cuando se genera su espacio, deviene una idea, lo más probable es que venga una idea atómica en costo y tampoco se puede hacer. Entonces, y ahí hay que empezar de alguna forma, hay que ser capaz de transmitirlo, porque también uno dice, que la empresa no tiene plata. No, uno tiene que tener equilibrios. Y cuando se generan esos espacios de conversación y fluyen las ideas y los administradores que tenemos grandes contratos permiten estas cosas, claro, uno tiene un equipo más integrado, más motivado, qué sé yo, que está aportando también y está permitiendo que se mueva. Esto lo estamos diciendo, no quedarse estancado, sino que permite que se mueva no solo uno, muchos. Eso es lo que se me ocurre, Juan Carlos, hay que generar espacio, ¿no? Pero nos invito a seguir conversando acá en redes al interior, digamos. Eh, Chile está preparado, Cristian Cortés, Chile está preparado para desarrollar proyectos nucleares, ya que los riesgos asociados son altos y permanentes. Entre los principales problemas están los residuos radiactivos que requieren almacenamiento extremadamente seguro, con riesgos de filtraciones, altos costos de vigilancia y mantenimiento a largo plazo, además de dificultades políticas para definir dónde almacenamos. También existen riesgos de seguridad, como ataques físicos, ciberataques, robo de material radioactivo, sabotaje. A esto se suman los elevados costos y posibles sobrecosto de los proyectos nucleares. Para el año 2026, la ley de presupuesto asigna aproximadamente 15,8 mil millones. Mira, Cristian, es nuestro jefe de seguridad acá. Sí, fíjate que los proyectos hoy día de fisión nuclear modulares tienen mucho menos riesgo de todo lo que él plantea, pero por supuesto, como cualquier proyecto de ingeniería, hacer todo el estudio correspondiente, ¿sí? Yo lo que digo es que Chile tiene que abrirse a un portafolio de soluciones energéticas, no comprarse que la solución va a ser una u otra, sino que van a tener que ser todas las anteriores, ¿sí? Y con la flexibilidad que el futuro nos exija. Si el día de mañana, no quiere decir que suceda, porque tampoco, claro, no piense que por mi rol estoy diciendo algo que tengo información particular que ustedes no tienen, no, pero pongámonos en ciencia ficción. Si el día de mañana China decide comprar todo el crudo de Brasil y de Ecuador, que son 2/3 de nuestra canasta país, ¿no es cierto? Y no podemos tener acceso a ello. Y solo nos quedamos con vaca muerta, que es un crudo de calidad liviana, y por lo tanto vamos a tener casi pura gasolina. Chile tiene que prepararse. Si eso sucede, tenemos que tener una solución y va a tener que ser una solución interna desde Chile. Entonces, por eso digo, los países tienen que prepararse para tener rapidez. Además, nosotros como ingenieros sabemos que cualquier proyecto son 5 años, ¿no? De punto de vista de diseño, permisología, construcción, infraestructura, toda la cosa, 5 años ya. Entonces, ¿cómo respondemos ante una urgencia? Bueno, vamos a tener que tener creatividad, capacidad y abrirnos a distintas soluciones tecnológicas y distintas soluciones energéticas. Eso es lo que yo creo que tenemos que tener todos claros. Frente a la emergencia en que está el planeta, los países van a tener que reaccionar en forma integrada y de portafolio energético. Voy a seguir leyendo. Todas las preguntas ya están respondidas ya. Así que, eh, perdón, perdón. No, no te preocupes, si quieres sigue No, con es las que tuyas, después miramos no, las no, no, otras. no. Lo que pasa es que como entraron, entonces se me empezaron a mover hasta acá. Bueno, Sebastián nos dice a la pregunta anterior de Cristian, si estamos preparados para algún incendio de gran envergadura. Sebastián tiene una particularidad que es bombero también. Ah, Por eso. mira, solo contarle respecto de ENAP, por supuesto, me imagino que es Mm. la pregunta. La ENAP tiene brigadistas entrenados en Estados Unidos. De hecho, nuestros brigadistas le enseñan a los bomberos de la zona. Nosotros tenemos los brigadistas más profesionales que existen en Chile, porque se entrenan para incendios de refinería, que son los incendios más peligrosos que existen dentro del país, digamos. Em, y que requieren un manejo muy distinto a un incendio de un bosque o un incendio de un hogar.
es muy complejo de manejar y por lo mismo los brigadistas trabajan en eso, esa es su pega. ¿Ah? Ser brigadistas, están entrenados y como te cuento, creo que van 2 veces al año a Estados Unidos en un lugar especial donde se entrena solo para brigadistas de refinerías. Y ahí ellos hacen su proceso de entrenamiento. Es complejo. Nosotros estamos siempre preparados, con piscinas especiales, con productos especiales, con nuestros propios carros de bomberos al interior de cada refinería, hay ambulancias, médicos, enfermeras, etcétera. Entonces, em, uno se prepara para lo peor, esa es la idea, ¿no? Y trabaja para que eso nunca suceda. Ya le vamos a dar la palabra a Orlando. Vamos a leer una que está antes de Patricio. Dice: en la transición energética no solo importa construir infraestructura, sino también desarrollar conocimiento. ¿Cómo puede Chile evitar Exactamente. transformarse únicamente en un usuario de tecnología extranjera, en lugar de convertirse también en un desarrollador de capacidades técnicas Ah, propias? Me encantó la mira, pregunta. bueno, sí, esa pregunta es parte de lo que ha sido las noticias de esta semana, ¿no? Mm. Es parte de la contingencia política. Si un país no entiende el valor que tiene el desarrollo de la ciencia y del conocimiento, está sonado. Eso es lo que yo opino en lo personal. No lo opino así ahora en la contingencia política, sino que lo he opinado toda mi vida porque le he dedicado toda mi vida a crear conocimiento y valor tecnológico. No soy del ámbito de la ciencia básica o pura, porque soy ingeniero y he estado mucho más vinculada a la ciencia aplicada, ¿no es cierto?, a distintos sectores productivos, pero esa ciencia aplicada no nace de la nada, son los mismos científicos que durante 10 años pensaron en una idea, ¿no es cierto?, que estaba muy aguas arriba y la fueron madurando y transformando al momento en que una empresa la ve como una oportunidad tecnológica. Hay 15 años de maduración de una idea científica y lo más probable es que de ahí a llevarla al mercado pueden haber otros 5 o 10 años más. O sea, el Internet nace de la ciencia, el Bluetooth estuvo 30 años en el cajón de un científico. Eh, la vacuna que se ocupó por Pfizer, ¿no es cierto?, llevaba 30 años de investigación en un laboratorio que nadie le quería dar presupuesto. ¿Ah? El ARN mensajero que hoy día se está ocupando para el cáncer. Entonces, tengo el juicio de que nuestro país, históricamente, y no me refiero ahora nuevamente a la política contingente, sino que históricamente no ha visto valor en el desarrollo del conocimiento y que eso es un grave error. Creo que las naciones que han invertido en esto han demostrado que son capaces de crecer económicamente porque desarrollan capital humano de alto nivel, ¿no es cierto?, que les permite encontrar soluciones tecnológicas luego aplicadas a sus sectores productivos. Sí, pues los presupuestos son súper bajos por lo demás. Dan Em, vergüenza, dan sí, vergüenza. Y eso es sí, histórico, ¿ah? Eso no es de ahora, es de sí. siempre. Orlando, no sé si está por ahí porque bajó la mano. Orlando, incluso hasta se me perdió por acá. Ya. Si aparece bien, si no, seguimos con las otras preguntas. Parece que uno, dos, tres, ya. Juan Carlos Villarroel dice: exacto, se agradece la respuesta. De hecho, nosotros los ingenieros debemos influir en esa decisión de mejorar, colaborando a romper esa sinergia. Hoy en día los ingenieros por especialidad deben tener esa mirada multidisciplinaria y apoyar y visibilizar en nuestros líderes esa necesidad de integrarse a los cambios para responder a los problemas y proyectos que nos desafían a mejorar producción, infraestructura y mejorar la calidad de vida integral. Absolutamente, como están en la línea de lo que está pasando. Así que agradecido, Juan Carlos. Después, Ricardo, hoy abrirse a energías no renovables como el carbón, es una pregunta, y cómo más bien apuntar al uso de litio e hidrógeno verde. A ver, el carbón, yo creo que el planeta se apuró mucho en sacarlo. Hoy Mm, día están todos transpirando helado por eso.
Yo creo que hay que nuevamente tener un equilibrio entre lo que uno quiere y lo que uno puede. ¿Ah? Y aquí nos fuimos todos al wishful thinking pensando que podíamos ser 100% renovables y con el hidrógeno verde hubo una efervescencia parecida al oro en California, pero el mercado todavía no está, las aplicaciones del hidrógeno tampoco, entonces no había cómo acelerar este tema y por lo tanto tampoco era el momento quizás de salirse 100% del carbón. Yo creo que nuevamente tenemos que mantener mucho huevo en esta canasta para poder asegurar la sobrevida energética de la nación. Y tiene que ser con cautela y nuevamente, como decíamos anteriormente, con mirada al sistema. Si nosotros nos miráramos como un sistema energético, podríamos tomar mejores decisiones de cuándo bajar el carbón, de cuándo subir este otro tipo de energía, de cuándo fortalecer la infraestructura, porque tendríamos una mirada con horizonte y con posibilidades. Mira, vamos a ajustar. Además, si tuviéramos la posibilidad de perillar los distintos tipos de energía, ajustándolo, por ejemplo, a variables como la geopolítica. En fin, eh, al no tener esa mirada, estamos parchando, estamos como país parchando, parchando ante la urgencia, y es tremendo, pero es porque no tenemos una mirada de Estado. Chile nunca ha tenido, yo siempre digo esto de que tenemos mirada de melamina, que dura 4 años, y después uno bota el Mm. mueble porque la melamina se pone fea y uno la bota nomás, po, ¿ah? No tenemos esa mirada inglesa de 30 años plazo. Por eso que estos estudios prospectivos de Chile 2050 me parecen un ejercicio maravilloso y por lo tanto quise estar en ambos, porque creo que Chile tiene que aprender a pensarse. Miren, yo voy a ser bien transparente, yo no sé si el humano va a sobrevivir a la superinteligencia, y la superinteligencia sabemos que está a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto? Según Davos 2026, lo más lejano es el 2029. Entonces, si no sabemos si el humano sobrevive o no sobrevive, no importa que no sepamos hasta cuándo tenemos fecha de caducidad. Tenemos que aprender a pensar en el largo plazo para poder diseñar estrategias y que esas estrategias tengan la flexibilidad y la adaptabilidad de revertir o cambiar si es que las condiciones cambian. Pero tenemos que empezar a mirar como hoja de ruta nuestro futuro. Aquí estamos en la inmediatez como caballo, nomás con anteojera, sin capacidad de predicción, sin capacidad de adelantarnos. Todos los chilenos sabemos que viene un terremoto, que ya estamos al 2026 y que nos toca. ¿Estamos preparados para eso? Yo no tengo claro, yo no he visto los planes de contingencia ante el corte de carreteras como fue en el 2010.